no hablar de quitarse por completo, porque eso no sería viable ni en el mediano plazo. Y además, tenemos que tener siempre un mundo abierto en lo comercial, no cerrarnos, no cerrar nuestras economías, pero sí procurar la autosuficiencia como lo hacen ellos, lo hacen los chinos y lo hacen los estadounidenses, todos. Así también México tiene que cuidar sus mercados. Bueno, ¿cómo ir sustituyendo importaciones para reducir esa dependencia? Pues tenemos ya un listado de qué es lo que se importa más de China y que se puede producir en México y en América del Norte. Eso lo maneja muy bien Rogelio y sabe incluso qué efectos positivos traería esa sustitución de importaciones, si lo puedes explicar. Sí, nosotros si producimos solo el 10% en Norteamérica de lo que actualmente importamos de China, el impacto al derramarse esa demanda en la región norteamericana causaría que el Producto Interno Bruto de México aumentara en 1.4 puntos porcentuales más de lo que es hoy o de su tendencia reciente. En Estados Unidos aumentaría 0.8 puntos porcentuales, que también es mucho, y en Canadá 0.2 puntos porcentuales. Muy fuertes impactos para los tres países. Los empleos. Y para los empleos, en México traería un incremento de 560,000 puestos de trabajo que se necesitan más. En Estados Unidos, 600,000 puestos de trabajo que se necesitan más. Y en Canadá, 150,000 puestos de trabajo que se necesitan más. Entonces, en el impacto de producción viene consigo o acompañado un impacto de empleo y por supuesto de salarios. Los productos que hemos visto están todos en la cadena de la manufactura. Está incluido equipo médico, farmacéutico, producto farmacéutico, electrónicos, metal mecánicos, partes automotrices y maquinaria eléctrica y no eléctrica. Esto se tiene estudiado, se le presentó al gobierno de Estados Unidos. Este es el Plan México. Además que luego lo piratearon, ¿verdad? Sí. Y le empezaron a llamar ¿cómo? Nearshoring. Nearshoring. Pero eso surgió de aquí, de nuestro país, de aquí. Además que, aunque ya va mejorando mi inglés, no alcanzo. Ya por último, señor presidente, el director del SAT habló de que no es necesaria una reforma fiscal y que hay mucho que cobrar. ¿Cuáles serían los rublos? Uno, la presidenta virtualmente electa, Claudia Sheinbaum, habló sobre que tenía que ser las aduanas era una buena fuente
definirse, pero ¿cuáles otras podrían ser para aumentar la recaudación? Bueno, primero, mantener como lo va a hacer la presidenta electa, la política de cero corrupción, cero impunidad. Eso ayuda mucho. Esa es la clave. Luego, ya se avanzó, pero hace falta más para combatir la evasión fiscal, porque todavía hay quienes se resisten a pagar, sobre todo los de mero arriba, porque había mucho influyentismo. ¿Cuánto era lo que se condonaba? Más de 400.000 millones de pesos en 2 administraciones. 400.000 millones condonados. Era legal. Eso ya se terminó. Pero quedaron mal acostumbrados. Hay algunos que sí ya aceptaron la máxima de los pueblos yaquis, o una de las máximas, de que antes como antes, ahora como ahora. Entonces piensan que va a ser igual que antes. No, ahora es como ahora. Entonces hace falta seguir con esa política de que nadie evada su responsabilidad. Nunca más volver al periodo de corrupción tolerado desde el gobierno de las llamadas factureras. Una vergüenza. Ahí están metidos políticos. Bueno, ¿qué van a hacer políticos esos? Traficantes de influencia, que tenían despachos con ese propósito. Jovencitos, audaces, vivillos, corruptos, que ofrecían estos servicios. ¿Tú no puedes explicar cómo era? A ver, para que no se repita. Gracias. Actualmente en el SAT tenemos diversos mecanismos a través de modelos de riesgos y de auditorías para poder detectar estos actos de evasión. Había empresas que vendían este tipo de facturas para que las consumieran grandes y medianas empresas de todo tipo y con esto pudieran disminuir el pago de su impuesto sobre la renta, porque al consumir una factura disminuyes el gasto y por ende se disminuye el pago del impuesto sobre la renta. Pero también al consumir una factura falsa puedes disminuir el pago del IVA. Entonces la afectación al fisco es por dos partes, por el IVA y por el impuesto sobre la renta. Hoy en día ya tenemos muchos modelos para analizar a los contribuyentes. Estamos muy atentos desde que un contribuyente va a la oficina a darse de alta y hay un ciclo tributario que inicia desde que el contribuyente se da de alta, después en qué cajón de tipo de contribuyente está y lo vamos analizando durante toda su vida hasta que llega marzo, abril, donde da la declaración. Y actualmente tenemos mecanismos para poder impedir que estén haciendo estas malas prácticas y por supuesto todo lo que llega
de factureras va directamente a la Fiscalía General de la República. Gracias. Eso, por ejemplo, no permitir el huachicol. Si ustedes ven, a ver si cuánto nos ha significado este año, cuánto significa, por ejemplo, el programa de adultos mayores, como 400,000 millones, ¿no? Sí, 462,000. ¿Cuánto nos hemos ahorrado por no permitir el huachicol? Como 330,000, 337,000. Entonces, cuando se preguntan de dónde sale el dinero, si estamos viendo que no nos hemos endeudado, que tenemos finanzas públicas sanas, pues sale el dinero de no permitir la corrupción, sale el dinero de no condonar impuestos a los potentados que no pagaban, los bancos más importantes, las grandes empresas, no pagaban y todavía se burlaban del pueblo de México. Sus voceros, achichincles, diciendo que hacía falta una reforma fiscal y que iba a ayudar mucho el que pagaran impuestos todos los de la economía informal, los ambulantes, y que ahí estaba el problema. Sí, todos debemos de pagar impuestos y en general todos los mexicanos pagan impuestos porque se paga IVA en cualquier mercancía que se adquiere. Pero ellos querían engañar con eso, ¿no? ¿Cuánto? Si se hubiese llevado a cabo una reforma fiscal con esas características, ¿cuánto se iba a captar? Muy poco. Pero al mismo tiempo había un silencio cómplice, porque los de arriba no solo no pagaban, se les devolvían, ¿sí?, todos sus impuestos, miles de millones de pesos. Entonces, si eso se mantiene como va a suceder, pues no hace falta aumentar los impuestos. Hemos cumplido con eso, dijimos, no vamos a aumentar los impuestos en términos reales y cumplimos. Dijimos, no va a aumentar la gasolina en términos reales y cumplimos. No va a aumentar la luz en términos reales y cumplimos. Y no hemos endeudado al país. ¿Qué nos ha dado mucho dinero? El combate a la corrupción y la austeridad republicana. El no tener un gobierno rico con pueblo pobre. Acabar con todos los aparatos burocráticos, y todavía falta, porque les aseguro que si se lleva a cabo una reforma administrativa, como estamos proponiendo también en una de las reformas a la Constitución, se pueden ahorrar hasta 100,000 millones. Por ejemplo, ¿de qué sirve la transparencia? El INAI. ¿Quién no puede hacer su labor del INAI? La función pública o la Auditoría Superior de la Federación.
las dependencias que tengan alguien ahí para cumplir con esa función. Pero no, ahí está todo el aparato, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta? 1.000 millones. 1.000 millones al año. ¿Cuánto ganan los consejeros? Como 250,000 pesos mensuales. ¿Qué hacen? Se van allá a los buenos restaurantes y tienen tarjetas de esas famosas. ¿Y qué afecta? Lo otro, el Instituto de la Competencia. Comisión, ¿cómo se llama eso? Federal de Competencia. Federal de Competencia. ¿Para qué sirve? Para estar protegiendo a traficantes de influencia y a quienes ven a México como tierra de conquista, quienes vienen a querer saquearnos, ¿no? Y también nos cuesta mucho. Y el Poder Judicial, imagínense, 20,000 millones de pesos en sus fideicomisos para que los ministros reciban en total, con excepción de una que ya renunció a ese sueldo o a esas prebendas o privilegios, ganan 4 veces más que lo que gana el presidente. Y está prohibido en la Constitución. Y ellos se supone que son los guardianes de la legalidad, los que tienen que cuidar que se respete la Constitución. Y son los primeros, los más tenaces violadores de la Constitución. Porque es clarísimo en el artículo 127. No me voy a cansar de leérselos. Nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y ellos ganan 4 o 5 veces. Por eso se reúnen en las mansiones que tienen, ¿no? En las lomas, con los líderes de los partidos del bloque conservador, a tomar buenos vinos y suculentas comidas, ¿no? No ha hablado la presidenta Piña de eso. ¿Cómo fue que se dio esa reunión? No ha informado. ¿Dónde está la transparencia? Pero en fin, sí alcanza el presupuesto para ayudar a la gente, a todos, todos nos ayudamos, todos nos apoyamos cuando no hay corrupción, cuando no hay lujos en el gobierno. Entonces, esa fórmula ha funcionado muy bien en México, en nuestro país. Es también algo que podríamos patentar. Es lo que llamamos humanismo mexicano o economía moral. Esto que se aplica en nuestro país por primera vez. Buenos días, presidente. Manuel Galeazzi Ramírez, de Sin Línea. Preguntarle, ahorita que trató la reforma al Poder Judicial, ayer la consejera presidenta del INE comentaba estimar cuánto podría costar una elección de este tamaño para reelegir a todos los representantes del Poder Judicial. Preguntarle su postura, si ella consideraba que tendría que ser más o menos estimada a una elección presidencial, algo así como 9 millones o demás. Y pues, ¿qué opinaría usted respecto a esto? Si se necesitaría más o menos un presupuesto similar, menos, o con cuánto podría realizarse. Pero le voy a dar el remedio y el trapito.
que aporte el Poder Judicial la mitad de lo que tienen guardado en los fideicomisos. Y con eso alcanza. Y que ellos ayuden, si es una reforma, para que mejore el Poder Judicial. Tienen 20,000 millones de pesos guardados. Claro que alcanza, está con menos de la mitad. Ahí está ese dinero. Para que no usen eso de pretexto, ¿no? De excusa de que ¿cuánto va a costar? No. Esto no es un gasto, es una inversión. La justicia es algo prioritario. Imagínense cuánto se deja de cobrar por las tranzas en el Poder Judicial. Si nada más tenemos ahí 13 casos, ¿no? 13 casos que llevan en promedio 150 días. En promedio. Casi medio año. Y no resuelven. Los jueces, ni magistrados, ni ministros. Estamos esperando porque mañana entran de vacaciones. Ya les digo, sí, regresan de vacaciones los ministros y tienen ahí algunos asuntitos pendientes. Para que los resuelvan. En caso de que no resolvieran todos estos casos, presidente, ¿su gobierno tomaría alguna acción para impulsar las resoluciones de estos casos pendientes? Porque, como usted lo menciona, pues es una gran deuda al erario público. Con que se siga denunciando. Se siga denunciando. Y por eso es importante la elección de los jueces, de los magistrados, de los ministros, aunque lleve tiempo. Va a llevar tiempo, pero ya vamos a lo seguro. Y tampoco tiene por qué llevar mucho tiempo. Se puede resolver para el primer trimestre del año próximo. Se puede convocar elecciones ya para el año próximo, si no de todos, la mitad, y ya se avanza, y eso va a ayudar mucho. Y no todo está podrido. Hay jueces, hay magistrados, hay ministros, estamos viendo ministras que son incorruptibles, que son independientes, que buscan impartir justicia. Entonces, que participen como candidatas, como candidatos. Ya le decíamos ayer, que no se descalifique a nadie, pero que sea el pueblo el que decida. Porque, ¿cómo se elige a los presidentes municipales? ¿Por qué se elige a los diputados federales? ¿Por qué se elige a los senadores?
¿Por qué se elige a los gobernadores? ¿Por qué se elige al presidente de la República? Y no se va a elegir un juez, un magistrado, un ministro. ¿Por qué no los va a elegir el pueblo? No sé a ciencia cierta en qué consiste una reforma que está proponiendo el presidente Biden para el Poder Judicial en Estados Unidos. Pero seguramente es el que no haya abusos de autoridad y que en realidad se imparta justicia. Pero en Estados Unidos, más que eso, no lo vamos a ver en Televisa ni en Reforma, ¿no? O a lo mejor Reforma sí sacó algo ya. No ha sacado nada de la reforma judicial en Estados Unidos. Nada más es aquí. Publican, están proponiendo reformas. Sí, pero sería muy bueno, porque eso aquí en México estoy seguro que el 98% de las personas, de los mexicanos, no lo sabían. 98%. Y no porque no quisieran saberlo, sino porque no hay información. Porque sigue el control de los medios. Entonces, sí sería bueno, primero pues ya lo estamos diciendo, a ver en qué consiste la reforma en Estados Unidos y por qué allá no hay tanto escándalo. ¿Por qué es aquí que la mayoría de los articulistas y comentaristas de radio y de televisión no quieren que el pueblo elija a los jueces? Como dicen los filósofos de los pueblos, por algo será. Sí, presidente, comentarle, básicamente la reforma que propone el presidente Biden busca limitar el mandato vitalicio de los consejeros de la Corte Suprema y un código de ética que más o menos va en la reforma que usted presentó. Y ahorita que mencionó al presidente Biden, retomando un poco lo que comentaba respecto al posicionamiento en las elecciones en Venezuela, el presidente Biden se comunicó con el presidente Lula de Brasil para acordar un punto de acuerdo en que se transparenten las elecciones, las actas de las elecciones que se realizaron. También se menciona que México, Brasil y Colombia van a suscribir una carta conjunta con este posicionamiento, dado que tanto Lula como Petro han tenido pues cuestionamientos a las elecciones en Venezuela. ¿En qué partes sí y qué puntos no México respaldaría ese posicionamiento? Estamos esperando pues que se tengan más elementos, que haya más información, tener actas, tener más información de lo que sucedió en la jornada, porque no hay hasta ahora, son pronunciamientos o datos generales, pero queremos conocer más sobre eso y actuar con prudencia para no dejarnos llevar por la corriente derechista que influye en el mundo
porque es evidente, gobiernos, medios, en América Latina y en todo el mundo. Entonces, despacio, nosotros somos auténticos demócratas. No somos demócratas de conveniencia o simuladores, porque eso también ya es tiempo de que se aclare. El demócrata es el que defiende al pueblo. El gobierno democrático es el gobierno que atiende al pueblo. Si hay un gobierno que se dice democrático, pero está al servicio de los potentados, ese gobierno no es democrático. Ya basta de que usen la democracia de fachada. Como pasaba